Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Mire, hice un daño acá. Ya lo solucionamos. Juan, no vaya a grabar eso, por favor. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Sin sonido. Sin sonido. Sonido, probando. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo han estado? Amén. Mañana es 31, ¿qué celebramos? Ya no los corcha uno, ¿cierto? Hay hermanitos que decían Halloween. Y no, el día de la Biblia. Mañana 31 de octubre. Hace unos cuantos años a un hombre se le dio por decir no más. Y por eso estamos hoy acá. Bueno, eso hace parte de todo ese proceso, porque ya venía mucho antes. La semana pasada la pastora nos estuvo hablando, ¿alguien recuerda? Segunda carta o primera del apóstol Pablo, ¿a quién? ¿O era Pedro? Pedro los miércoles. ¿Pero de qué hablaba? El carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los tiempos postreros. Y daba unas características bastante fuertes acerca de las personas para el final de los tiempos. De eso estaba hablando la pastora. Eso fue después de Cristo. Esa carta se escribió en el año 64, 65 aproximadamente. Y yo hoy los voy a llevar como 2000 años más atrás, al libro de los Proverbios. Y el libro de los Proverbios hace parte de una sección de la Biblia en el Antiguo Testamento que es los libros poéticos. Y es hermosa esta parte, está compuesta por los salmos, por el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y este libro, en su mayoría, el libro de los Proverbios, fue escrito por el rey Salomón, un hombre que vivió 1000 años antes de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué año estamos? ¿Año 2000? O sea que más o menos ¿cuántos años han pasado de que se escribió este libro? Bastantes años, ¿cierto? Y aún lo que se dijo allá es pertinente el día de hoy. Y sigue siendo tan, pero tan actual, que uno se pone a leerlo y dice, oiga Señor, es como si fuera dado un vistazo hacia el futuro, se fuera devuelto papel y lápiz y hubiese escrito. Hay que entender que la Biblia fue inspirada por Dios, por eso tiene ese poder, por eso lo tiene. Entonces vamos a estar en el libro de los Proverbios y vamos a ir al capítulo 30. El capítulo 30 no lo escribe Salomón, lo escribe otro personaje, otra persona, llamado Agur. No es mucho lo que se sabe o se conoce acerca de él. La Biblia no nos arroja mucha información acerca de quién era Agur, pero en el capítulo 30 hay un pequeño título que dice dichos de quién, en la mayoría de las Biblias, o las palabras de Agur. Y estuvo el capítulo que nos habla de esta parte. Y la primera parte va del versículo 1 al versículo 10 y nos dice que son ruegos y consejos de Agur. En contraste con Salomón, se dice que Agur no era muy dotado en sabiduría. No lo era tanto como Salomón. Salomón es el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Este hombre compuso
más de 3.000 proverbios, más de 1.000 cánticos, y fue considerado el hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra. Agur compone esta parte de los proverbios. Tiene otra partecita que dice que Agur hace una pequeña petición a Dios, y esa pequeña petición es sobre protección de la mentira y provisión del pan diario. Eso está del versículo 7 al versículo 9. También nos dice que del versículo 11 del versículo 11 al versículo 33, ahí en adelante, hay unos proverbios que se llaman proverbios numerales. Y en esos proverbios es que yo quiero que estemos el día de hoy. Los proverbios numerales. Y vamos a ir al versículo 11. Proverbios capítulo 30, versículo 11. Y he titulado esta prédica: hay una generación. Así de sencillo. Hay una generación. Y dice Agur en el versículo 11: hay generación que maldice y a su madre no bendice. Versículo 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Versículo 13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Versículo 14: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Mis amados, Agur nos habla de 4 tipos de generaciones. Y yo le pregunto, ¿de qué nos estaban hablando la semana pasada? ¿De personas altivas? ¿De personas arrogantes? ¿De personas que no respetan la autoridad? ¿De personas que quieren hacer lo que a ellos bien les parece? Y resulta que hace más de 2000 años un hombre llamado Agur nos escribe acerca de esto, que iban a haber ¿qué? Generaciones, y posiblemente en el tiempo de Agur las había. Él tuvo que toparse con ese tipo de personas, como lo hacemos usted y lo hacemos usted y yo, o como lo hemos sido algunos de nosotros. Porque la primera generación que nos nombra Agur es una generación irrespetuosa. Versículo 11: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Mi amado, una generación irrespetuosa que se levanta en contra de todo lo que es autoridad. Y yo tengo un decir que se lo escuché hace mucho tiempo a mis abuelos: el muchacho que no respeta a su papá y a su mamá no respeta a nadie. No sé si usted de pronto me apoya en esa parte, pero yo sé que un 90% es real. El muchacho que no respete a su papá y a su mamá en casa no va a respetar a nadie. No va a respetar a un profesor en el colegio, no va a respetar a un profesor en la universidad, no va a respetar a un agente de policía en la calle cuando lo detenga para hacer una requisa o a preguntarle algo. No lo va a respetar. No va a respetar a un celador en un centro comercial si le llama la atención. No lo va a hacer. Y creo que en eso no me estoy equivocando. Hay una generación irrespetuosa que se va en contra de papá y de mamá. Y yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos topamos con ese tipo de personas? ¿Cuántos de nosotros nos topamos con ese tipo de hombres o de mujeres? ¿O cuántos hemos sido ese tipo de hombres y mujeres? Bueno, ahí la pregunta ya, ¿cierto? Porque lo fuimos. Muchos no respetamos a papá y mamá. Muchos no nos gustaba el frijol, entonces le tirábamos los frijoles porque no nos gustaban, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿A usted qué le importa, cucho? Es el decir de hoy en día a los muchachos. ¿A usted qué le importa para dónde voy, qué voy a hacer? Yo vengo a la hora que a mí me dé la... Y esa es una generación irrespetuosa que va en contra de los mandamientos de Dios. Porque tengo para decirle que el primer mandamiento que hay con promesa es: honrarás a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 21 versículo 17 nos lo enseña. Nos dice: honrarás a tu padre y a tu, para que los días sobre la tierra sean largos. O sea que hay un mandamiento con promesa, y ese mandamiento es honrar a nuestros
Pero hay una generación que no lo hace, que se levanta contra los papás. Mi amado, y de esa generación está plagado este tiempo. Y culpables también somos nosotros. Yo recuerdo mis tiempos de niñez. Abuelita se respetaba, tío se respetaba, las canas se respetaban. Bueno, hay algunos que son jovencitos y tienen canas, pero me estoy refiriendo a los años, a nuestros abuelos, a los adultos. Se respetaban los abuelos. Hoy en día no se respetan los abuelos. Hoy en día no se respetan las personas de edad. Hoy en día el papá ya tiene 80 años y están buscando el ancianato donde meterlo, más bien porque nadie se quiere hacer cargo de ellos. Hoy en día, no, es que usted no sabe manejar eso, vea, eso es facilito, vea, el celular, no lo sabe manejar, pa, usted está muy atrasado, pero se le olvida que le enseñaron a manejar una cuchara cuando estaba pequeñito. Ese que no sabe manejar el celular le enseñó a comer. Ese que no sabe manejar el celular le limpió. Bueno, ahí quedo, no quiero salirme de contexto con esta. Pero ese que no sabe manejar el celular fue el que lo sostenía cuando daba los primeros pasos. Lo levantaba. Está bien, no sabe manejar el celular. Es nueva tecnología porque son nuevas generaciones. Pero ya no respetamos ni eso. Una generación que no respeta a los. Y Agur nos habla de esa generación. Y esa generación la tenemos acá. Y la tenemos en la iglesia. La tenemos allá afuera, en el trabajo, en donde quiera que hay una generación. Y usted puede buscar por internet la cantidad de videos de niños dándole golpes a sus papás, golpeándoles. Yo en ocasiones pienso sobre eso y digo, nosotros tenemos la culpa. Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, o que pase lo que yo pasé. Yo pasé muchas necesidades, que él no pase necesidades. Es bueno que pase necesidades, es bueno que aguanten hambre de vez en cuando. Es bueno que se caiga y se aporrien. Sí, es bueno que pase eso. Bueno, usted dirá, no, Juan Carlos, usted apenas tiene una niña de 6 años, sí, y me falta vivir muchas cosas con ella. Pero mi oración es, Señor, dame sabiduría para educarla. Y aunque todos digan que no, y allá afuera el mundo diga que estamos locos, yo le enseño la palabra de Dios. Y la quiero guiar por los principios del Señor. Que cuando ella esté grande, ella tome la determinación. ¿Sigo al Señor o yo miro? Pero cumplir con nuestro trabajo. Versículo 12. Tengo que ser 12, ¿verdad? ¿Qué es segunda generación? Hay una generación, dice, hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y algunos dicen que hay una generación hipócrita, que aparenta lo que no es, aparentan tener lo que no tienen, porque se lo deben a todo mundo. Una generación que aparenta piedad y no la tiene. Una generación plagada en los medios de comunicación haciendo obras de caridad, simplemente por subir el rating, simplemente por subir más likes que se llaman, ¿cierto, Juan? Tener puñitos arriba, $1 más para mi cuenta. Una generación que en su propia opinión son santos, no han matado, no han robado, ni le han hecho daño a nadie. Esa es una generación hipócrita, la que Jesús llamó cuando confrontó a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque nada bueno hay en ustedes. Una generación que aparenta por fuera, pero por dentro están dañados, plagados de maldad, plagados de pecado, plagados, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos aparentado lo que no somos? Yo levanto la mano. Yo no sé, pero acá nos identificamos todos con este tipo de generaciones, las hemos vivido, ¿cierto? Aparentar lo que no somos. Y hay una generación fuera de la que no ama a sus padres y es irrespetuosa, hay una generación que es hipócrita. Aparenta lo que no es. Mi amado, y el internet está lleno de eso.
Eso gana tanta plata. Y a mí me da, me dan paros risales. Ay, me ericé. Bueno, él hice publicidad, ¿cierto? Uno se pone como, no sé, mis amados, con ese tipo de cosas. Personas que por internet, si no me apoyan, si no me dan más likes y si no me hacen buenos comentarios, entonces yo no voy a poder pagar el arriendo. O sea, viven de eso. Sí, está bien, hágale. El día de mañana no van a haber médicos ni profesionales porque todo el mundo está dedicado a ser youtuber y a publicar, perdónenme la expresión, pendejadas, cosas que ni sirven para nada. Hacer el brinco de la rana y hacer cosas que a bebés en un vaso de agua, caminar por fuera de un carro sin… Cosas que de nada educan ni de nada edifican, hermano. Esa generación aparenta lo que no es. Una generación que aparenta piedad y no la tienen, no saben ni qué significa. No saben qué significa el amor al prójimo, porque no lo practican. Y otra cosa, mis amados, de esta no quieren saber, y mucho menos de Dios. Una generación que se ha levantado en contra de todo lo que es santo. Y dicen, como yo no mato, como yo no robo, como yo no hago daño, yo no adultero ni fornico, entonces yo soy santo. Y esa es la segunda generación que nos habla Agur. Y hay una tercera, porque son 4. Hay una tercera, dice versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Y eso se hace y se dice que es una generación orgullosa, una generación altiva, una generación como en los tiempos de Noé que se levantaron en contra de Dios. Y dice que hubo valientes en ese tiempo. Pero si usted va al contexto de la palabra, era valientes para insultar a Dios, valientes para enfrentarse a lo que era lo bueno, valientes para refutar lo que Dios hacía. Y ese Dios de la creación hermoso y maravilloso, de todo el capítulo 1 de Génesis, ese Dios que es creativo, porque es creativo, ¿cierto que sí? Hermoso, mire todo lo que hizo. Ese Dios que tiene un propósito con todo lo que hace, que es único, se levantan en contra de él. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y este tipo de generación que es orgullosa, dice Proverbios 21:4, yo lo voy a leer. Regáleme un momentico. Proverbio 21, versículo 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. O sea, es una generación que está cometiendo pecado delante de Dios. Es una generación orgullosa, llena de arrogancia. Tienen un concepto muy elevado de sí mismos y rebajan a los demás. Una generación que se creen mayores que las demás personas. Y de eso lo vemos a diario, constantemente, ¿verdad? Y creo que muchos hemos pasado por ahí, nos hemos sentido más que los demás, ¿cierto? Los de mi generación, los del 70 para arribita y el 70 para abajito, tuvimos que vivir la transición del televisor de tubos al televisor en blanco y negro, ¿cierto que sí? Y luego nos topamos con el televisor a control y a color. Nosotros vivimos todos esos cambios. Y yo confieso algo, yo era tan perverso en ese sentido con el televisor a color, a blanco y negro. Nosotros no teníamos televisor iniciando, nos íbamos a una ventana del vecino y donde un tío, Los Magníficos, y uno era, uy, genial, ¿cierto? La Mujer Maravilla, Linda Carter, wow, espectacular. A vernosla, ¿sí o no? Centella, más de uno está volviendo como al pasado, ¿cierto? Maya Maya, José Miel, los muñequitos, Capitán Futuro. Pero mírenlo, íbamos a ver a otro lado. Y mi papá se consiguió el primer televisorcito, 2 colores.
rojo por un lado y negro por el otro. El control remoto era mi hermanito. Cambia el canal. De perilla. 2 canales, la 1 y la 2. ¿Sí o no? Y a las 12 de la noche, ¡pip! Y cuando era de tubo era curioso, porque era así grandotote, tenía 4 patas y usted lo prendía y tenía que esperar 1 hora para que calentara. O sea que yo para ver los muñequitos de las 9, como a las 6 de la mañana me levantaba y volvía y me acostaba, para que estuviera bien. Pero tuvimos el primer televisor y lo primero que hice fue humillar a alguien con el televisor. O sea, una generación orgullosa, ¿cierto? Se traía más que el otro porque tenía un qué. ¿Y cuántos hoy en día se traen más porque tienen un carro, tienen dinero, tienen más cosas que los otros? Se sienten más, o porque tienen una profesión o están estudiando y Dios les dio la oportunidad, se sienten más. Y llegó el televisorcito a la casa y había un muchacho enseguida que le gustaba Profesión Peligro con Liz Meyer, ¿sí o no? Espectacular, esa camioneta salta y ta, esa GMC tan, y uno contento viendo cómo hacían acrobacias. Emergencia, el avión, el helicóptero que iba a rescatar gente y todo eso pero yo me lo llevaba a jugar fútbol para que no me la viera. Malo Juan Carlos, ¿cierto, hermano? Señor, gracias por perdonarme. En serio, hermano. Justo cuando iban a ser las 8 de la noche yo le decía, hey, vámonos a jugar, y saqué unas pelotas de letras. ¿Acuerdan de las pelotas? Que le daban con ella en la espalda y le quedaba el abecedario acá marcado. Para jugar ponchado eran buenísimas, por las pequeñas. Sí, bien quemado, ¿cierto, hermano? Yo me llevaba a este muchacho para que no se viera malo. Cuando yo y mi hermano, el Salvador en ese tiempo, ya estaba Leo también, nos tocaba aquí irnos a colgar de una ventana para vernos los muñequitos que nos gustaban. ¿Cuántos hemos vivido eso? Y lo hemos pasado. Una generación orgullosa, hermanos. Gracias a Dios somos cristianos, ¿verdad? Que Dios nos ha cambiado. Pero sigue habiendo orgullo en nuestros corazones. La 4ª generación, y esta sí que, bendito Dios. Versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Para qué? Para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Y esta es una generación cruel y avara. Mis amados, tener dinero no es malo. La Biblia no dice que sea pecado tener dinero, sino Salomón, David, Abraham serían los más grandes pecadores sobre la faz de la tierra, porque fueron riquísimos. El mal es el amor al dinero. Que el dinero controle y usted ama el dinero, eso es pecado. Pero el que tenga dinero no, porque el dinero se necesita para trabajar, se necesita para la obra, se necesita. Para hacer misiones se necesita dinero, Dios provee y lo hace. El amor al dinero es el mal de todos es el principio de muchos males, dice la palabra del Señor. Pero hay una generación que cruel y despiadada. El pueblo de Israel la vivió. Sus propios hermanos los llevaban a esclavitud. En los tiempos de los profetas hubo ese proceso. Agur se topó con una generación avarienta. No sé si se dice así, pero era avarienta, avara, ¿cierto? Una generación avara, una generación que amaba más el dinero y lo que tenían y eran crueles con las demás personas. Y hoy en día tenemos ese tipo de personas. Hermanos, yo le presto, ¿cuánto? 10,000. Sí, pero al 20%, ¿cierto? Oiga, cobran más que Bancolombia. Y vaya, pues usted para pagarles. ¿Qué problema? Y lo vemos en el mundo, mi amado, ese tipo de personas y esta generación, una generación avara, cruel y despiadada. Una generación que no le importa al prójimo, ni le importa lo que el otro tiene. No le importa si el otro está sin desayunar o sin almorzar o si no tiene. Y no estoy hablando acá de una justicia social, no estoy hablando de esa parte. Porque el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero dijo, cuiden de ellos. Cuiden de ellos.
El apóstol Pablo manda a cuidar del necesitado, de la viuda, del huérfano y del que no tiene. La iglesia primitiva compartía lo que tenía. Y no le estoy mandando a que vaya y venda su finca, su carro y lo traiga acá, porque ese no es el propósito ni lo que la Biblia dice. Si alguna iglesia lo hace, pues creo que como que están leyendo otro tipo de Biblia. Pero ellos lo hacían. Ellos compartían como hermanos, ellos compartían como familia. Pero Agur nos dice que hay una generación que no lo hace, que hay una generación que es mala y perversa en ese sentido. Es avara y cruel. Una generación que no le importa las demás personas. Mi amado, y creo que el mundo está lleno de eso. Por muchos lados. De muchas personas que no le importa lo que los demás les pase. Patrones allá afuera que maltratan a sus empleados por un salario y el empleado no renuncia porque necesita el trabajo. Personas que pagan como quieren porque no le importa lo que tienen, no le importa las personas que están bajo su mando. Que hay que pagarles seguridad social, no, pero eso no se van a dar cuenta, ni se las pagan. Pero el domingo viene a la iglesia, o el domingo va a la iglesia. El domingo va y dice: Señor, gracias por todo lo que me has dado. ¿Por qué no dice: Señor, gracias por todo lo que les he quitado a ellos también? Porque así hay una generación y está también en la iglesia y está también allá afuera en el mundo. La Biblia nos manda a tener amor los unos por los otros. La Biblia nos manda, mis amados, a que no seamos orgullosos, a que no seamos altivos en nuestro corazón, porque al orgulloso y al altivo Dios lo ve de lejos. La palabra que traduce allí, a mí me da, yo siempre que recuerdo esto, es como si Dios mirara algo inmundo en el suelo, como, bueno, me da como cosa decirlo. El que bota el perrito allá y hace cuando ¡pah! Y no le recogen. Es como si viera eso. Así ve Dios al altivo y al orgulloso, lo ve de lejos y con desprecio, por su altivez y por su orgullo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese orgullo y esa altivez? Hay una generación, mi amado, que no respeta autoridad ni respeta a sus padres y no los honra. Hay una generación cruel y despiadada. No sé en qué parte nos podemos ubicar o en cuál podemos estar. Lo único que sí sé, mi amado, es que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Todo lo viejo quedó hecho nuevo. Todo eso quedó atrás. Dice el apóstol Pablo que somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Mi amado, si algo de esto hay en nosotros, es hora de renunciar a ello. Si algo hay de altivez contra nuestros padres y no respetamos a papá y mamá, es hora de renunciar a ello. Si somos de esas personas que no nos importa el prójimo, es hora de renunciar a ello. Si somos de esas personas que nos va lo mismo, nos va lo bien, soy orgulloso, yo me creo santo, o que porque vengo a asambleas de Dios soy más santo que el de la otra iglesia, porque pasa, o que porque soy cristiano valgo mucho más. Sí, valemos mucho más porque somos hijos de Dios, lo somos. Pero si usted pone a mirar, fuimos creados para algo y con un propósito, para ir allá y decir al que no conoce que Cristo le ama. Y para eso tenemos que dejar el orgullo y rebajarnos de la posición en la cual muchos en ocasiones estamos. Mi amado, hace más de 2000 años Agur escribió esta parte en el libro de los Proverbios. Y hoy, un 30 de octubre del 2022, tantos años después, a mí me sigue hablando. Y yo creo que a usted también le tendría que seguir hablando, mi amado. La Biblia es tan de allá como tan de acá en estos tiempos, es tan pertinente para toda ocasión. Y mi invitación en esta mañana, mi amado, es que le pidamos al Señor que nos ayude en nuestro corazón
a mirar si hay algo de esto. Porque el apóstol Pablo dijo que se iba a levantar en los posteros tiempos hombres con esas características. Y ya los hay, y ya están ahí. Y los posteros tiempos empiezan a contar desde que el Señor partió. Pablo está con esas desde allá. Y desde esos tiempos ha existido este tipo de personas. Gente que no se sujeta a nadie, gente que no le hace caso a nadie, gente que se cree más que otros, gente que porque tiene, humilla a los demás. Y hoy es el día para decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos si tenemos algo de esto en nuestro corazón. Y pedirle al Señor que nos cambie, nos limpie, que lo haga. Amén. Padre, amado Dios, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, amado Rey, porque este proverbio tanto tiempo que lleva de haber sido escrito, Señor. Agur lo escribió, amado Rey, hace más de 2000 años. Y estas palabras siguen siendo tan pertinentes, tan actuales para nosotros hoy. Siguen siendo, Señor, amado Rey, tan edificantes aún. Aún confrontan, aún, Señor, tienen el poder a través de tu Santo Espíritu de reargüir y confrontar nuestro corazón, de hacer un cambio en nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por enseñarnos, amado Rey. Gracias por dirigirnos, orientarnos hacia ti. Padre, y aunque hayan generaciones allá afuera, Señor, y hayan pasado tiempos donde se han levantado, mi amado Dios, generaciones que no obedecen a sus padres, no los aman, no los honran. Generaciones, Señor, que se levantan contra toda autoridad. Generaciones, Señor, orgullosas, altivas, arrogantes en su propia opinión. Generaciones, Señor, donde no les importa el prójimo porque es más lo que tienen que lo que pueden dar a otros. Señor, aunque se hayan levantado todo este tipo de generaciones, Señor, y aunque hayamos pasado, Señor, por ahí, lo hayamos hecho, hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hay algo de esto en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Padre, si hemos pecado contra ti, Señor, en una de estas áreas. Te pedimos nos perdones, Señor amado. Que seas tú ayudándonos, Señor. Porque cuando llegamos a ti, amado Jesús, cuando tú nos perdonas nuestros pecados, cuando tú nos limpias, Señor amado Rey, nuevas criaturas somos, como lo dice tu palabra. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si son hechas nuevas, Señor, no tiene por qué haber nada de esto en nosotros, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes, hoy te pedimos que nos guíes, y hoy te pedimos, Señor, que nos orientes para ser conforme a tu voluntad y para poder, Señor, andar conforme a tu palabra y conforme a tus principios y tener tan presente, Señor, como lo tuvo Agur en ese tiempo, Señor amado, la grandeza, Señor, tu poder y tu palabra, mi amado Señor, para poder cambiar y para poder seguir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis amados. Recuerda, el miércoles y domingo nuevamente.